Mi nombre es Michael Okonkwo. Tengo 52 años. Soy sacerdote misionero católico de Lagos, Nigeria. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz que cada palabra es real. Era 2017. En la aldea de Gombe, región norte de Nigeria. Un ejército completo llegó con la orden de destruir una iglesia hasta los cimientos. Pero lo que pasó después cambió una nación entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. El aire en Gombe olía a tierra seca y humo de leña. Eran las 6 de la mañana cuando llegué a esa aldea perdida en el norte de Nigeria, donde las temperaturas alcanzaban los 42 grados Celsius al mediodía. El polvo rojizo se metía en los zapatos con cada paso. Los gallos cantaban desde los techos de zinc oxidado. Las mujeres ya estaban en los pozos sacando agua con cubetas de plástico desgastado. El sonido metálico de las cadenas contra el cemento de los pozos resonaba por toda la aldea. Los niños corrían descalzos entre las cabañas de adobe, sus risas mezclándose con el balido de las cabras que pastaban entre los arbustos espinosos. La iglesia de la Transfiguración se levantaba en el centro de la aldea. Era un edificio modesto de bloques de cemento pintados de blanco, con un techo de lámina verde que reflejaba el sol implacable. Tenía capacidad para 400 personas. Las bancas de madera estaban desgastadas por años de uso, con los bordes suavizados por miles de manos que se habían aferrado a ellas en oración. El piso de cemento pulido estaba limpio pero agrietado. Una cruz de madera de 2 metros presidía el altar. Las ventanas sin vidrio dejaban entrar la brisa caliente que traía el olor a eucalipto de los árboles cercanos. Yo había sido enviado por la Conferencia Episcopal de África Occidental como observador internacional. Mi misión era documentar la persecución religiosa en la región. Llevaba 3 semanas visitando comunidades cristianas que habían sufrido ataques. Había visto iglesias quemadas, familias desplazadas, pastores golpeados. Pero nada me preparó para lo que estaba a punto de presenciar en Gombe. El pastor principal de la iglesia se llamaba Samuel Adeyemi, tenía 38 años. Era un hombre delgado de rostro marcado por el sol y ojos que irradiaban una paz inexplicable. Me recibió en su casa, una construcción pequeña de 2 habitaciones junto a la iglesia. Su esposa Grace, de 35 años, me ofreció té caliente con leche de cabra. Tenían 4 hijos. Emanuel de 12 años, Ruth de 10, Daniel de 7 y la pequeña Esther de 4 años. Samuel me contó que en los últimos 6 meses, 12 iglesias habían sido destruidas en un radio de 200 kilómetros. El responsable era el general Musa Karim, comandante militar de la región norte. Había recibido órdenes del gobierno de eliminar lo que llamaban centros de insurgencia, pero todos sabíamos que era persecución pura. 23 personas habían muerto en esos ataques. 15 más estaban desaparecidas. Lo que me sorprendió fue la calma de Samuel. Me dijo que 2 semanas antes, durante una vigilia de oración, 7 personas diferentes habían tenido la misma visión. Vieron soldados rodeando la iglesia, vieron explosivos, vieron fuego. Pero también vieron ángeles descendiendo del cielo. Vieron luz que cegaba a los atacantes. Y vieron al general de rodillas, llorando como un niño. Le pregunté si tenían miedo. Samuel sonrió y me mostró un cuaderno gastado. Era un diario donde la congregación había anotado cada oración, cada ayuno, cada vigilia de los últimos 3 meses. Habían orado específicamente por el general Musa Karim, por nombre. Habían ayunado por su conversión. Habían clamado por su salvación. Esa noche me quedé en la casa pastoral. A las 11 de la noche escuché cantos provenientes de la iglesia. Me asomé y vi que había al menos 100 personas adentro, de rodillas, con las manos levantadas. No era domingo. No era ningún día especial. Simplemente estaban orando. El sonido de sus voces en el idioma Hausa se mezclaba con oraciones en inglés y en lenguas que no reconocí. Había una intensidad en el ambiente, una electricidad espiritual que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. Me uní a ellos.
Una anciana llamada Mama Blessing, de 74 años, se acercó y me tomó de las manos. Sus ojos estaban cerrados, pero las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Me dijo en inglés entrecortado que Dios le había mostrado que yo estaba allí por una razón, que yo sería testigo de algo que debía contar al mundo entero, que mi testimonio llegaría a millones. Al día siguiente, 15 de agosto de 2017, todo cambió. Eran las 7:30 de la mañana cuando escuchamos el rugido de motores diésel acercándose. El polvo se levantó en nubes enormes. Los niños dejaron de jugar. Las mujeres dejaron sus quehaceres. Todos miramos hacia el camino de tierra que conectaba a Gombe con la carretera principal. 3 tanques militares T-55 entraron a la aldea. Detrás de ellos, 6 camiones de transporte de tropas. El sonido de las cadenas de los tanques contra la tierra seca era ensordecedor. Los vehículos se detuvieron a 50 metros de la iglesia, formando un semicírculo. Las puertas traseras de los camiones se abrieron y comenzaron a descender soldados. Conté 47 hombres. Todos portaban fusiles AK-47. Algunos llevaban lanzagranadas RPG en los hombros. Sus uniformes verde olivo estaban cubiertos de polvo. Del primer tanque descendió un hombre alto, de complexión robusta. Tendría unos 50 años, con cabello gris cortado al ras militar. Sus ojos eran duros como piedra. Llevaba insignias de general en el pecho. Era Musa Karim. Caminaba con autoridad absoluta. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo. Sus botas militares negras brillaban a pesar de la tierra. 2 soldados desplegaron una mesa plegable de metal. Sobre ella colocaron mapas, documentos y un megáfono portátil. El general tomó el megáfono y su voz retumbó por toda la aldea. Soy el general Musa Karim, comandante militar de la región norte. Por órdenes gubernamentales, este edificio ha sido declarado centro de actividad insurgente. Tienen 30 minutos para evacuar el perímetro. Después procederemos con la demolición total. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban. Samuel salió de la iglesia caminando con pasos firmes. Yo lo seguí. Grace venía detrás con los 4 niños. Uno por uno, los miembros de la congregación comenzaron a salir de sus casas y se dirigieron hacia la iglesia. No huían. Caminaban hacia el peligro. El general frunció el ceño. Uno de sus tenientes, un hombre joven de unos 28 años llamado Teniente Bashir, se acercó corriendo. General, están entrando a la iglesia, no están evacuando. Musa Karim apretó la mandíbula. Volvió a tomar el megáfono. Repito, tienen 20 minutos. Si no evacúan, no nos haremos responsables por víctimas civiles. Pero la gente seguía llegando. Ancianos apoyándose en bastones. Madres cargando bebés. Jóvenes con Biblias bajo el brazo. En 15 minutos había 320 personas dentro de la iglesia. Las bancas estaban completamente llenas. La gente se sentaba en el piso. Otros estaban de pie contra las paredes. Yo estaba adentro, sentado en la tercera banca del lado derecho. Mi corazón latía con fuerza. Podía sentir el sudor corriendo por mi espalda. Samuel subió al púlpito, abrió su Biblia gastada, y con voz tranquila, comenzó a predicar. Hermanos, el Salmo 91 dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Hoy vamos a comprobar si Dios cumple su palabra. Afuera, los soldados se movían con eficiencia militar. Vi por las ventanas cómo descargaban cajas metálicas de los camiones. Eran explosivos. Reconocí las marcas. C4 de grado militar, suficiente para demoler un edificio de 5 pisos. Los expertos en demoliciones, 3 hombres con guantes especiales, comenzaron a colocar los paquetes de explosivo en puntos estratégicos alrededor de los cimientos de la iglesia. El teniente Bashir coordinaba la operación con un radio de comunicación. Escuché fragmentos de sus conversaciones. Paquete 1 en posición norte. Paquete 2 en posición sur. Cableado en proceso. Detonador principal conectado. Eran las 9:45 de la mañana. El calor era insoportable. Dentro de la iglesia, alguien comenzó a cantar. Era un himno en Hausa que no conocía, pero la melodía era hermosa.
320 voces se unieron al canto. Los niños cantaban con los ojos cerrados. Las ancianas levantaban sus manos arrugadas hacia el techo de lámina. Los hombres cantaban con voces profundas que hacían vibrar las bancas. El general Karim observaba desde su posición junto a los tanques. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro no mostraba emoción alguna. Pero vi algo en sus ojos. Un destello. Tal vez era incomodidad. Tal vez era algo más. A las 10:30 am, el jefe de demoliciones, un sargento mayor llamado Ibrahim, de 45 años y con cicatrices de combate en el rostro, se acercó al general y le reportó: «Señor, todos los explosivos están en posición. Tenemos 8 paquetes de C4, total de 15 kilogramos. El edificio colapsará completamente. Esperamos su orden». El general asintió. Tomó el megáfono por tercera vez. Esta es su última advertencia. Tienen 5 minutos para salir o morirán. Dentro de la iglesia, Samuel dejó de predicar. Se arrodilló frente al altar. Toda la congregación hizo lo mismo. El sonido de 320 personas arrodillándose al mismo tiempo fue como un trueno suave. Y entonces comenzaron a orar. No eran oraciones suaves, eran clamores, gemidos, intercesiones con lágrimas. Algunos oraban en voz alta, otros en susurros, pero todos oraban con una intensidad que jamás había presenciado. Yo también me arrodillé. Cerré los ojos. Y por primera vez en mi vida como sacerdote, sentí miedo real, miedo de morir. Pero al mismo tiempo sentía una paz inexplicable, como si 2 realidades opuestas coexistieran en mi pecho. Los 5 minutos pasaron. Afuera escuché la voz del general. Todos los soldados, retroceder 50 metros. Preparen el detonador. Vi por la ventana cómo los soldados corrían hacia atrás, buscando cobertura detrás de los tanques y los camiones. El sargento Ibrahim sostenía un dispositivo negro con una antena pequeña y un botón rojo. Era el detonador inalámbrico. Se colocó detrás del tanque principal, junto al general. Eran las 11:20 de la mañana exactamente. El sol estaba en su punto más alto. El calor era asfixiante. El silencio se había vuelto pesado, denso, como si el aire mismo esperara con anticipación. Pero lo que no sabíamos era que en ese preciso momento, a 200 kilómetros de distancia, en la ciudad de Jos, un grupo de intercesores católicos había comenzado una vigilia de oración a las 11:00 am. Eran 15 monjas de clausura del convento del Sagrado Corazón. La Madre Superior, Sor Teresa Oqueque, de 67 años, había despertado esa mañana con una carga de oración. Dios le había mostrado en un sueño una iglesia rodeada de soldados. Le había dado el nombre Gombe. Y las 15 monjas estaban postradas en el piso de su capilla, clamando por protección divina. El general Karim miró su reloj. Asintió hacia el sargento Ibrahim. Ibrahim levantó el detonador. Su dedo índice se posó sobre el botón rojo. Toda la aldea observaba en silencio mortal. Incluso las cabras habían dejado de balar. Dentro de la iglesia, Mama Blessing gritó en Hausa: «Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera». Y justo en ese instante, justo cuando el sargento Ibrahim presionó el botón rojo con toda su fuerza, ocurrió algo que ninguna mente humana puede comprender completamente. No hubo explosión. No hubo sonido. Nada. Ibrahim miró el detonador confundido. Presionó el botón nuevamente. 3 veces. 4 veces. Nada. El general se acercó furioso. «¿Qué está pasando, sargento?» «No lo sé, señor». «El detonador está funcionando. La luz verde está encendida. La señal se está enviando. Pero los explosivos no responden. Envía a alguien a revisar las conexiones». 2 soldados corrieron hacia la iglesia para revisar el cableado de los explosivos. Se acercaron al primer paquete en el lado norte del edificio. Cuando estaban a 3 metros de distancia, ambos se detuvieron en seco. Uno de ellos, un soldado joven llamado Privado Chukwu, de 22 años, dejó caer su rifle. El otro, Privado Adamu, de 24 años, cayó de rodillas. El teniente Bashir gritó desde atrás: «¿Qué están haciendo?
Revisen las conexiones. Pero los dos soldados no se movían. Estaban mirando fijamente hacia arriba, hacia el techo de la iglesia. Sus bocas estaban abiertas, sus ojos llenos de terror. Bashir corrió hacia ellos. Cuando llegó a su lado también se detuvo, también miró hacia arriba, y su rostro se puso pálido como la cal. «General», susurró por el radio con voz temblorosa. «Necesita ver esto». El general Karim caminó con pasos pesados hacia donde estaban los tres soldados. Yo observaba desde la ventana de la iglesia. Vi el momento exacto en que el general levantó la vista hacia el techo. Vi cómo su cuerpo se puso rígido. Vi cómo sus manos comenzaron a temblar. Porque sobre el techo de la iglesia, visible para cualquiera que mirara desde afuera pero invisible para nosotros que estábamos adentro, había figuras. Figuras de luz. Figuras humanas pero no humanas. Medían aproximadamente 3 metros de altura. Vestían algo que parecía telas blancas brillantes, pero el brillo no provenía de la tela, sino de los cuerpos mismos. Sus rostros eran hermosos y terribles al mismo tiempo, hermosos por su perfección, terribles por el poder que emanaba de ellos. Había 12 de estas figuras, 6 en el techo, 6 formando un círculo alrededor de la iglesia, de pie sobre el suelo pero elevándose hasta la altura del techo. Cada uno sostenía algo en sus manos. Algunos tenían espadas que parecían hechas de fuego líquido. Otros sostenían escudos que reflejaban una luz que no venía del sol. El privado Chuk Wu comenzó a llorar. Se quitó el casco y lo dejó caer al suelo. Adamu estaba temblando, con los ojos fijos en una de las figuras que estaba directamente frente a él. El teniente Bashir intentó retroceder pero sus piernas no le respondían. El general Karim, este hombre que había ordenado la muerte de cientos, que había destruido 12 iglesias sin pestañear, que había dormido tranquilo después de cada ataque, comenzó a temblar de pies a cabeza. Su rostro de piedra se quebró. Algo en su interior se estaba rompiendo. De pronto, uno de los seres de luz que estaba en el centro del techo miró directamente al general. Sus ojos no eran como ojos humanos. Eran como pozos de luz líquida, dorada y blanca al mismo tiempo. Y cuando esos ojos se fijaron en Musa Karim, el general cayó de rodillas como si una fuerza invisible lo hubiera derribado. Y entonces, hermanos, entonces ocurrió algo que aún me hace llorar cuando lo recuerdo. Una voz habló. No era una voz que se escuchara con los oídos. Era una voz que se sentía en el pecho, en los huesos, en el alma misma. Era una voz que contenía autoridad absoluta pero también amor infinito. Y la voz dijo un solo nombre. Musa. No dijo general Karim. No dijo comandante. Dijo Musa. El nombre de pila. Pero había algo más. Algo que hizo que el general comenzara a sollozar incontrolablemente. Porque la voz lo pronunció con un acento específico, con la entonación exacta que su madre usaba cuando él era niño. Su madre, que había sido cristiana devota. Su madre, que había muerto cuando él tenía 16 años. Su madre, que en su lecho de muerte le había rogado que no abandonara a Jesús. El general Musa Karim, este hombre de 50 años, curtido por décadas de combate, se desplomó completamente en el polvo rojo de Gombe. Su cuerpo se sacudía con sollozos violentos. Las lágrimas corrían por sus mejillas y caían formando pequeños charcos en la tierra seca. Los 47 soldados observaban en shock total. Algunos estaban llorando. Otros temblaban. Nadie se atrevía a moverse. Los 3 tanques permanecían inmóviles. El único sonido era el llanto del general, y desde dentro de la iglesia el canto continuo de la congregación que no sabía lo que estaba ocurriendo afuera. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal,
Ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. El general seguía postrado en el suelo. Su uniforme militar estaba cubierto de polvo. Sus medallas de combate colgaban de su pecho como acusaciones silenciosas. Y entonces, con voz quebrada, comenzó a hablar. No gritaba, hablaba en un susurro ronco que de alguna manera todos podían escuchar. Perdóname, Jesús. Perdóname. Mi madre tenía razón, siempre tuvo razón. El teniente Bashir dio un paso hacia adelante, sin saber qué hacer. El sargento Ibrahim se había quitado el casco y miraba al cielo con los ojos llenos de lágrimas. Los privados Chukwu y Adamu estaban abrazados, temblando. Dentro de la iglesia, algo estaba cambiando también. La temperatura había bajado de manera imposible. El calor sofocante de 42 grados se había convertido en una frescura agradable, como si alguien hubiera encendido un aire acondicionado invisible. El aire olía diferente. Olía a flores, pero no a flores terrenales. Era un aroma que no puedo describir con palabras humanas. La pequeña Esther, la hija de 4 años del pastor Samuel, abrió los ojos, miró hacia el altar, y con voz clara de niña dijo, «Mami, ¿por qué hay un hombre brillante parado junto a papá?» Grace miró hacia el altar. Yo miré. Todos miramos, y algunos de nosotros lo vimos, otros no. Pero los que lo vimos nunca lo olvidaremos. Había una figura de pie junto a Samuel en el púlpito. Era alta, vestida con algo que brillaba como oro líquido. Su rostro era como el sol, pero podíamos mirarlo sin cegarnos. Y sonreía. Una sonrisa de amor tan puro que dolía en el corazón. Samuel no veía la figura, pero sentía algo. Dejó de orar y abrió los ojos. Tenía lágrimas corriendo por su rostro. Y sin saber por qué, dijo en voz alta, «Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu protección». En ese momento, afuera, el general Musa Karim se puso de pie con dificultad. Sus rodillas temblaban. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando manchas de lodo en su rostro. Caminó con pasos tambaleantes hacia la entrada de la iglesia. Sus soldados lo observaban sin comprender. El teniente Bashir intentó detenerlo. «General, ¿qué está haciendo?» Pero Musa no respondió. Siguió caminando. Subió los 3 escalones de concreto que llevaban a la puerta principal de la iglesia. La puerta de madera estaba abierta. Entró. El sonido de las botas militares contra el piso de cemento hizo que todos dentro de la iglesia giráramos hacia la entrada. Vimos entrar al general. Su uniforme sucio. Sus ojos rojos e hinchados. Su rostro descompuesto por el llanto. Caminó por el pasillo central, entre las bancas llenas de gente que lo miraba con una mezcla de miedo y asombro. Llegó hasta el frente. Se paró frente al altar, frente a la cruz de madera de 2 metros. Y por segunda vez en menos de 10 minutos, este hombre poderoso cayó de rodillas. Pero esta vez no solo se arrodilló, se postró completamente, su rostro tocando el piso, sus manos extendidas, y comenzó a hablar con voz alta, clara, desesperada. «Jesús, sé que no merezco tu perdón. He matado, he destruido, he perseguido a tu pueblo. Tengo sangre inocente en mis manos. Pero mi madre me enseñó cuando era niño que tu misericordia no tiene límites, que tu sangre limpia todo pecado. No sé si es verdad, no sé si alguien como yo puede ser perdonado, pero me rindo completamente. Haz conmigo lo que quieras, solo no me dejes ir al infierno que merezco». El silencio en la iglesia era absoluto. Ni un bebé lloraba, ni un niño se movía. Todos estábamos congelados, testigos de algo que trascendía lo natural. Samuel bajó del púlpito, caminó hacia el general. Se arrodilló junto a él y puso su mano sobre la espalda de este hombre que había venido a matarnos. Esta mano gentil de pastor sobre la espalda de un asesino. Y Samuel oró: «Padre Celestial, en el nombre de Jesús,
recibimos a nuestro hermano Musa. Tú dijiste que el que viene a ti, de ninguna manera lo echarás fuera. Aquí está un hombre quebrantado, buscando tu rostro. Lava su alma con tu sangre preciosa. Dale nueva vida. Hazlo un testimonio de tu poder transformador. Y hermanos, en ese momento ocurrió algo visible, tangible, imposible de negar. Una luz dorada comenzó a brillar alrededor del general. No era una luz externa. Parecía salir de dentro de él. Su cuerpo comenzó a temblar, no de miedo sino de algo más. De poder. De vida nueva entrando a un cuerpo que había estado muerto espiritualmente durante décadas. El general levantó su cabeza. Sus ojos ya no eran duros como piedra. Estaban suaves, llenos de asombro, de paz, de algo que solo puedo describir como inocencia recuperada. Se sentó sobre sus talones, miró a Samuel, y dijo con voz nueva, diferente: «Hermano, me siento limpio. Por primera vez en 34 años, me siento limpio». La congregación estalló. No fue un aplauso, fue un grito de júbilo. 320 voces celebrando la victoria de Dios. Las ancianas danzaban, los jóvenes saltaban, los niños corrían entre las bancas. Mama Blessing levantó sus manos arrugadas hacia el techo y gritaba en Hausa palabras de alabanza. Afuera, los soldados escuchaban el alboroto. No entendían qué estaba pasando. El teniente Bashir esperó 5 minutos. Luego decidió entrar. Cruzó la puerta. Vio al general abrazando al pastor Samuel. Vio a los 2 hombres llorando juntos. Y algo dentro de Bashir también se quebró. Caminó por el pasillo. Se arrodilló junto al general. Y sin decir palabra, inclinó su cabeza. Samuel puso su mano sobre él también. Y Bashir comenzó a llorar. Uno por uno, los soldados comenzaron a entrar. El sargento Ibrahim fue el tercero. Luego los privados Chukwu y Adamu. Luego otros 5. Luego 10. Luego 20. En menos de 30 minutos, 41 de los 47 soldados estaban dentro de la iglesia, arrodillados, llorando, clamando por perdón, rindiéndose a Cristo. Los 6 soldados que no entraron eran musulmanes devotos que, aunque no se convirtieron ese día, más tarde testificarían ante las autoridades militares sobre lo que habían visto. Uno de ellos, un cabo llamado Yusuf, escribió en su reporte oficial: «Vi seres de luz que ninguna ciencia puede explicar. Vi hombres duros convertirse en niños llorando. Vi a mi general, el hombre más fuerte que conozco, rendirse ante un Dios que yo no sirvo pero que claramente es real». La ceremonia improvisada duró 2 horas. Samuel bautizó en agua a los 41 soldados en un pozo cercano. Usaron sus propios cascos militares para sacar agua. Cada hombre se sumergía completamente, saliendo con gritos de victoria. Los aldeanos observaban desde la distancia, incrédulos. Muchos también lloraban. El general Musa Karim fue el último en ser bautizado. Cuando salió del agua, su uniforme militar empapado pegado a su cuerpo, levantó sus brazos al cielo y gritó con voz de trueno: «Hoy nací de nuevo. Musa el asesino murió. Musa el Hijo de Dios vive». Pero la historia no termina ahí. Lo que nadie esperaba estaba a punto de desarrollarse. Eran las 2:17 de la tarde. El sol comenzaba a descender ligeramente. Los explosivos C4 seguían en su lugar alrededor de la iglesia, sin detonar. El general ordenó a sus hombres que los retiraran con cuidado extremo. Los expertos en demoliciones trabajaron durante 1 hora para desconectar todo el cableado. Cuando finalmente revisaron los detonadores eléctricos, descubrieron algo que ninguno podía explicar. Los cables estaban perfectamente conectados. Los circuitos funcionaban. Las baterías tenían carga completa. La señal inalámbrica había llegado correctamente. Pero los iniciadores, los pequeños dispositivos que debían crear la chispa para detonar el explosivo, estaban intactos pero inactivos, como si una fuerza invisible hubiera bloqueado la reacción química necesaria para la explosión. El sargento Ibrahim guardó uno de los detonadores como evidencia. Más tarde, en una base militar a 300 kilómetros de distancia, 3 ingenieros militares examinaron el dispositivo. Su conclusión oficial,
que quedó archivada en los registros militares nigerianos con el código de caso GM08-2017, decía textualmente: detonador en condiciones óptimas de funcionamiento. Incapacidad de iniciar reacción explosiva atribuible a causa no determinada mediante análisis técnico convencional. En lenguaje simple, funcionaba perfectamente, pero algo lo detuvo, y no sabemos qué. Esa noche, el general Musa Karim renunció formalmente a su posición militar. Escribió una carta de 12 páginas dirigida al alto mando explicando su conversión. La carta causó un terremoto en las Fuerzas Armadas nigerianas. 3 generales más solicitaron reuniones privadas con él. Uno de ellos, el general Abiodun Olatunji, de 58 años, había estado secretamente asistiendo a una iglesia subterránea durante 2 años. El testimonio de Musa le dio el valor para declarar públicamente su fe. Pero lo que más me impactó fue lo que descubrí 3 días después del milagro. Estaba entrevistando al general Musa en la casa del pastor Samuel, cuando él me mostró algo que llevaba en su billetera desde hacía 34 años. Era una fotografía pequeña, descolorida, doblada en las esquinas. La imagen mostraba a una mujer de unos 40 años, con un vestido de domingo, parada frente a una iglesia. Era su madre, Patience Karim. Musa comenzó a contarme su historia. Él había nacido en una familia cristiana pentecostal en la ciudad de Kaduna. Su madre era líder de intercesión en su congregación. Su padre había muerto cuando Musa tenía 8 años. Patience crió sola a 5 hijos. Musa era el mayor. A los 16 años, decidió unirse al ejército para sacar a su familia de la pobreza. 2 semanas antes de que Musa partiera al entrenamiento militar básico, su madre enfermó gravemente. Era cáncer de páncreas en etapa terminal. Los doctores le dieron 3 meses de vida. Patience pasó esas semanas en una cama de hospital en condiciones terribles. Musa la visitaba cada día después de la escuela. Una tarde, 4 días antes de morir, Patience tomó la mano de su hijo. Sus ojos amarillentos por la enfermedad lo miraron con una intensidad que Musa nunca olvidó, y le dijo: «Hijo, prométeme algo. No importa lo que veas en el ejército, no importa cuánta maldad encuentres, no importa qué tan duro se ponga el mundo, no abandones a Jesús. Él tiene un plan para tu vida. Un día vas a entender por qué te estoy pidiendo esto». Musa, con 16 años, le prometió. Con lágrimas corriendo por su rostro, le juró que nunca abandonaría a Cristo. 4 días después, Patience murió a las 3:00 de la mañana en ese hospital. Musa estaba junto a ella, sosteniendo su mano. Las últimas palabras de su madre fueron: «Musa, hijo mío, Jesús te ama. No lo olvides». Pero el ejército cambió a Musa. Vio atrocidades. Participó en combates brutales. A los 22 años, presenció la masacre de una aldea entera por un grupo extremista. 143 civiles asesinados en una noche. Musa llegó con su unidad al día siguiente. Los cuerpos estaban por todas partes. Mujeres, niños, ancianos. El olor a muerte era insoportable. Esa noche Musa le gritó a Dios en su tienda de campaña: «Si eres real, ¿por qué permites esto? ¿Dónde estabas cuando estos inocentes te clamaban?» No respondió. «Entonces vete de mi vida. No te necesito. No quiero un Dios que permite esto». Desde ese día, Musa se volvió duro, frío, eficiente. Subió de rango rápidamente porque era despiadado. No tenía compasión. No hacía preguntas. Solo ejecutaba órdenes. A los 35 años ya era general. A los 40 años había participado en 23 operaciones militares mayores. Algunas legítimas, otras cuestionables. Y nunca volvió a pisar una iglesia. Hasta ese día en Gombe, Musa me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Padre Michael, cuando esa voz me llamó por mi nombre, no fue solo la voz, fue el tono exacto de mi madre. La inflexión que ella usaba cuando me llamaba para cenar, el amor que ponía en cada sílaba. Y entendí. Jesús me estaba diciendo que mi madre nunca dejó de orar por mí, que cada promesa que le hice a ella,
Él la recordaba, que 34 años de rebelión no habían agotado su paciencia. Lo que Musa no sabía era que su historia tenía un giro más. Una semana después del milagro, una anciana de la congregación de Gombe, Mama Rachael Nosu, de 81 años, se acercó a él después de un servicio. Lo miró fijamente y le preguntó, ¿tu madre se llamaba Patience Karim? Musa se quedó helado. Sí, ¿cómo lo sabe? Mama Rachael comenzó a llorar. Yo conocí a tu madre. Hace 35 años, cuando yo vivía en Kaduna, tu madre y yo éramos compañeras de oración. Cuando ella se enfermó, me pidió que orara por ti todos los días de mi vida. Me hizo prometerle que nunca dejaría de interceder por ti. Me dio tu nombre completo, Musa Ibrahim Karim. Y he orado por ti cada mañana durante 35 años sin saber dónde estabas, sin saber si seguías vivo. Pero tu madre me dijo que Dios le había mostrado que un día te usaría poderosamente, que pasarías por un tiempo de oscuridad, pero que al final regresarías a casa. El general Musa Karim se desplomó en los brazos de Mama Rachael. Este hombre de 50 años, excomandante militar, lloró como un niño en los brazos de esta anciana que había orado por él durante 35 años sin conocerlo. La fidelidad de Dios manifestada en la perseverancia de una intercesora. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La noticia del milagro se extendió por toda Nigeria. Periodistas llegaron a Gombe. El periódico The Guardian Nigeria publicó un artículo de portada el 28 de agosto de 2017 con el título Milagro en Gombe. Comandante militar se convierte al cristianismo después de incidente inexplicable. El artículo incluía testimonios de 6 soldados y fotografías de los explosivos que nunca detonaron. La estación de radio cristiana Ray Power FM hizo una entrevista en vivo con el pastor Samuel y el ahora ex general Musa. La transmisión alcanzó 2.3 millones de oyentes en toda Nigeria. Las líneas telefónicas colapsaron con llamadas de personas pidiendo oración, compartiendo testimonios similares, o simplemente llorando al escuchar la historia. Pero lo más impactante fue lo que sucedió en las Fuerzas Armadas. Los 41 soldados que se habían convertido comenzaron a reunirse secretamente para orar y estudiar la Biblia en sus cuarteles. El teniente Bashir, que había sido promovido a capitán 2 meses antes del incidente, renunció también al ejército. El sargento Ibrahim solicitó una transferencia a trabajos administrativos para no tener que participar en más operaciones de combate. El privado Chukwu, el joven de 22 años que había sido el primero en ver a los ángeles, comenzó a tener visiones proféticas. Una noche soñó con un ataque terrorista que se planeaba contra una escuela en la ciudad de Maiduguri. Le contó el sueño a sus superiores. No le creyeron, pero él insistió tanto que finalmente enviaron una unidad de reconocimiento. Descubrieron un depósito de armas y explosivos a 500 metros de la escuela primaria Saint Mónica. El ataque fue evitado. 300 niños salvados gracias a la visión de un soldado convertido. El general Musa, ahora simplemente hermano Musa como le gustaba que lo llamaran, comenzó un ministerio extraordinario. No tenía entrenamiento teológico. No tenía credenciales ministeriales. Pero tenía algo más poderoso. Un testimonio irrefutable. Comenzó a visitar bases militares por todo el país, compartiendo su historia. Los comandantes no podían prohibirle la entrada porque técnicamente seguía siendo un general retirado con todos los honores. En 6 meses, Musa predicó en 34 bases militares diferentes. Se estima que más de 2.800 soldados entregaron sus vidas a Cristo a través de su ministerio. Algunos eran cristianos nominales que nunca habían tomado su fe en serio. Otros eran musulmanes que quedaban impactados por la transformación visible en este hombre que había sido conocido por su dureza. Pero Musa no se detuvo ahí. Recordaba las 12 iglesias que había destruido. Recordaba los 23 muertos. Recordaba cada orden que había dado. Y decidió que pasaría el resto de su vida reconstruyendo lo que había destruido. Vendió su casa en Abuja, la capital. Vendió sus 2 vehículos. Liquidó sus ahorros militares. Y con ese dinero, más las donaciones que comenzaron a llegar de cristianos conmovidos por su historia, inició el proyecto Restauración.
El proyecto Restauración tenía un objetivo: reconstruir las 12 iglesias destruidas y plantar 12 iglesias nuevas en bases militares. En 18 meses, Musa y un equipo de voluntarios reconstruyeron las 12 iglesias. No solo las reconstruyeron, las hicieron más grandes y mejores que antes. La iglesia de la Transfiguración en Gombe, que había sido un edificio modesto de bloques de cemento, fue reconstruida con capacidad para 800 personas. Tenía un sistema de sonido donado por una empresa cristiana de Lagos. Tenía bancas nuevas de madera de caoba. Tenía ventanas con vitrales que mostraban escenas bíblicas. Pero el verdadero milagro no fueron los edificios. Fue la reconciliación. Musa visitó personalmente a cada familia que había perdido a un ser querido en los ataques que él había ordenado o supervisado. Fueron 23 familias. En cada casa, Musa se arrodilló frente a los familiares y les pidió perdón. En cada casa, ofreció compensación económica de su propio dinero. Y en cada casa, algo sobrenatural ocurrió. La familia de Pastor David Okafor, que había sido asesinado en uno de los ataques, recibió a Musa con lágrimas. La viuda, Sister Margaret Okafor, de 42 años, lo abrazó y le dijo: «Hermano, si Jesús te perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarte? Mi esposo está con el Señor, pero tú estás aquí, y Dios te ha dado una segunda oportunidad. Úsala bien». Uno por uno, las 23 familias perdonaron a Musa. Algunas de forma inmediata, otras necesitaron tiempo, pero al final del segundo año, todas habían expresado perdón. Varias de esas familias se unieron al ministerio de Musa, viajando con él para compartir el poder del perdón y la reconciliación. Las 12 iglesias en bases militares fueron establecidas con enorme resistencia al principio. Pero Musa usó sus conexiones y su rango retirado para presionar. Finalmente, el alto mando militar emitió una directiva en marzo de 2019, permitiendo servicios religiosos cristianos formales en todas las instalaciones militares. Fue un cambio de política histórico atribuido directamente a la influencia del testimonio de Musa. Para finales de 2019, 2 años después del milagro, las estadísticas eran asombrosas. La Iglesia de la Transfiguración en Gombe había pasado de 320 miembros a 1,247 miembros. Las 12 iglesias reconstruidas tenían un total combinado de 4,800 miembros. Las 12 iglesias plantadas en bases militares tenían 3,200 miembros activos. Pero más allá de los números, había historias. Miles de historias de vidas transformadas. El teniente Bashir, ahora dedicado completamente al ministerio, había plantado 6 iglesias adicionales en aldeas remotas del norte de Nigeria. El sargento Ibrahim dirigía un ministerio de rehabilitación para excombatientes con trauma de guerra. Los privados Chukwu y Adamu habían formado un dúo de música cristiana en Hausa que alcanzaba a millones a través de YouTube y radio. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. En abril de 2020, 3 años después del milagro, recibí una llamada inesperada. Era Musa. Su voz sonaba diferente, emocionada, urgente. Padre Michael, necesito que venga a Gombe. Algo increíble acaba de pasar. Tomé el primer vuelo disponible desde Lagos. Llegué a Gombe al día siguiente. Musa me recogió en el aeropuerto más cercano. Durante el viaje de 2 horas en su camioneta pickup, me fue contando la historia. Resulta que uno de los 6 soldados que no se habían convertido ese día de agosto de 2017, el cabo Yusuf Abubakar,
musulmán devoto de 29 años, había quedado profundamente impactado por lo que presenció. Aunque no se convirtió, nunca pudo olvidar las figuras de luz. Nunca pudo explicarse racionalmente lo que vio. Durante 3 años, esa experiencia lo persiguió. Yusuf comenzó a investigar. Leyó el Corán buscando explicaciones. Consultó con imanes. Estudió teología islámica. Pero ninguna respuesta lo satisfacía. Las figuras que vio no encajaban en la angelología islámica. El poder que presenció era diferente a todo lo que su religión le había enseñado. En marzo de 2020, Yusuf enfermó gravemente. Era COVID-19 en los primeros días de la pandemia. Nigeria no tenía recursos médicos suficientes. Yusuf estaba en un hospital militar en Abuja, luchando por respirar, conectado a un ventilador. Los doctores le dieron 30% de probabilidad de sobrevivir. Una noche, en ese hospital, con fiebre de 40 grados, Yusuf tuvo un sueño. Vio las mismas figuras de luz que había visto en Gombe 3 años antes. Pero esta vez, una de ellas le habló. Le dijo: Yusuf, has estado buscando respuestas en el lugar equivocado. La verdad que viste ese día no viene de ningún profeta muerto. Viene del único que venció la muerte. Viene de Jesús, el Hijo de Dios vivo. Si lo llamas ahora, Él te sanará. Si te rindes a Él, Él te salvará. Yusuf despertó del sueño a las 3:00 de la mañana. Estaba solo en su habitación de hospital. Las máquinas pitaban. El oxígeno fluía por los tubos en su nariz. Y por primera vez en su vida, Yusuf oró a Jesús. Jesús, no sé si eres quien dices ser, pero si eres real, si eres el Hijo de Dios, muéstramelo. Sáname, y te serviré el resto de mi vida. Lo que sucedió a continuación está documentado en los registros médicos del Hospital Militar Nacional de Abuja, bajo el número de expediente YULAK 294-2020. A las 3:17 am, exactamente 17 minutos después de que Yusuf orara, sus signos vitales comenzaron a estabilizarse. Su saturación de oxígeno, que había estado en 78%, subió a 85%, luego a 90%, luego a 94%. En 2 horas estaba en 98%, niveles completamente normales. A las 7:00 am, cuando el doctor de turno, el doctor Emeka Nnamdi, hizo su ronda matutina, encontró a Yusuf sentado en su cama, respirando sin dificultad, con el ventilador apagado. El doctor Nnamdi revisó los registros del monitor. Llamó a 2 doctores más, revisaron todo, hicieron nuevas pruebas de sangre, tomaron radiografías de tórax. Los pulmones de Yusuf, que 12 horas antes mostraban neumonía bilateral severa, estaban casi completamente limpios. El doctor Nnamdi escribió en su reporte: recuperación atípica, no explicable mediante protocolo médico estándar. Paciente presenta mejoría clínica incompatible con progresión natural de COVID-19 en estado crítico. Yusuf le dio de alta voluntaria 3 días después, contra el consejo médico. Lo primero que hizo fue buscar al general Musa. Viajó 800 kilómetros desde Abuja hasta Gombe. Llegó a la iglesia durante un servicio de adoración un miércoles por la noche. Entró sin anunciarse. Caminó hasta el frente. Y frente a 600 personas, cayó de rodillas y declaró públicamente su fe en Jesucristo. Musa lo abrazó llorando. La congregación estalló en alabanzas, pero lo más sorprendente estaba por venir. Porque Yusuf no vino solo en su viaje desde Abuja. Trajo a 23 personas con él. Eran sus familiares, su esposa Amina de 26 años, sus 3 hijos, Aisha de 7 años, Ibrahim de 5 años y la bebé Zainab de 2 años, sus padres, sus 2 hermanos, sus 4 hermanas, 3 tíos, 5 primos, todos musulmanes devotos, y todos habían decidido seguir a Jesús junto con Yusuf. La conversión de una familia musulmana completa causó ondas de choque en la región. Algunos familiares los rechazaron. Otros los amenazaron, pero la familia de Yusuf se mantuvo firme, y su testimonio abrió puertas que nadie había imaginado. Yusuf comenzó a predicar en comunidades musulmanas, no con arrogancia, no con debates teológicos,
simplemente compartiendo lo que había visto en Gombe y lo que había experimentado en el hospital. En 18 meses, su ministerio había llevado a 340 musulmanes a Cristo. Muchos enfrentaron persecución, algunos fueron desheredados por sus familias, pero permanecieron fieles. En junio de 2021, 4 años después del milagro original, algo extraordinario ocurrió. El gobierno regional de Nigeria anunció oficialmente el cese de todas las operaciones de demolición de iglesias en el norte del país. La política que había resultado en la destrucción de cientos de iglesias durante una década fue formalmente revocada. El anuncio oficial citaba, entre otras razones, el reporte del caso GM08-2017, el incidente de Gombe. El testimonio de un general convertido había cambiado política gubernamental. Las oraciones de 320 personas en una iglesia modesta habían sacudido los pilares del poder. La fidelidad de una madre muerta 34 años antes había traído redención a toda una región. Hoy, en octubre de 2025, 8 años después del milagro, puedo compartirles los números finales con asombro y gratitud. La Iglesia de la Transfiguración en Gombe tiene ahora 2.180 miembros regulares. El proyecto Restauración ha crecido hasta incluir 43 iglesias plantadas en todo el norte de Nigeria. El ministerio del hermano Musa alcanza a un estimado de 80.000 personas anualmente, a través de cruzadas, conferencias y medios digitales. El ex general Musa Karim, ahora de 58 años, sigue predicando incansablemente. Ha escrito 3 libros. El primero, titulado Del Comando Militar al Comando de Cristo, se ha vendido más de 250.000 copias en Nigeria y ha sido traducido a inglés, francés y portugués. El segundo, Cuando los ángeles bloquean las balas, es un manual de guerra espiritual basado en su experiencia. El tercero, Cartas a mi Madre en el Cielo, es una colección de reflexiones sobre fe, perdón y redención que ha tocado millones de corazones. Pero lo que más me emociona contarles es lo que sucedió el 15 de agosto de 2024, exactamente 7 años después del milagro. Musa organizó una concentración masiva en Gombe. Invitó a todos los involucrados en la historia original. Los 41 soldados convertidos vinieron, algunos desde muy lejos. El teniente Bashir, ahora pastor Bashir de tiempo completo, vino con su esposa y sus 5 hijos. El sargento Ibrahim trajo a 30 excombatientes que había ayudado a rehabilitar. Los privados Chukwu y Adamu, ahora músicos cristianos famosos en Nigeria, dirigieron la adoración. Yusuf vino con más de 100 conversos del Islam. Pero hubo invitados especiales, las 23 familias de las víctimas de los ataques originales, viudas, huérfanos, padres que habían perdido hijos, y uno por uno, frente a una multitud de 5.000 personas, cada familia compartió cómo el perdón había traído sanidad, cómo la reconciliación había producido vida nueva, cómo Dios había usado su dolor más profundo para su gloria más grande. La reunión duró 12 horas. Hubo testimonios, adoración, sanidades, conversiones. Al final del día, 340 personas adicionales entregaron sus vidas a Cristo. 53 de ellas eran soldados en servicio activo que habían venido en uniforme. 22 eran familiares de extremistas que habían participado en ataques contra iglesias. El círculo de redención seguía expandiéndose. Esa noche, mientras la multitud se dispersaba, yo me senté con Musa en los escalones de la iglesia. La misma iglesia que él había venido a destruir 8 años antes. El sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El aire olía a tierra mojada porque había llovido esa tarde. Una lluvia refrescante que había sido como una bendición del cielo sobre la reunión. Musa me miró y me dijo, «Padre Michael, ¿recuerda lo que me preguntó el día del milagro?» Me preguntó por qué creía que Dios me había perdonado. Le dije que no lo sabía. Pero ahora lo sé. Dios me perdonó no solo por mí. Me perdonó por mi madre, que oró con fe hasta su último aliento. Me perdonó por mamá Rachel, que intercedió fielmente durante 35 años. Me perdonó por los 41 soldados que necesitaban ver que si yo podía cambiar, ellos también podían.
Me perdonó por las 23 familias que necesitaban aprender que el perdón libera al perdonador más que al perdonado. Me perdonó por Yusuf y los 340 musulmanes que necesitaban ver que Jesús es real. Me perdonó por los miles que oirían mi historia y encontrarían esperanza. Fui perdonado para ser un puente, para demostrar que ningún pecado es demasiado grande, ninguna persona está demasiado lejos, ningún pasado es demasiado oscuro. Y mientras Musa hablaba, yo recordé las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15-16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Musa era un Pablo moderno, un perseguidor convertido en predicador, un destructor transformado en constructor, una evidencia viviente de que la gracia de Dios no tiene límites. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Gombe puede hacerlo en tu vida hoy. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tu pasado no determina tu futuro. Tu pecado no define tu destino. El poder de Dios es mayor que tu peor error. Si estás pasando por persecución, si sientes que los enemigos te rodean, si piensas que tu situación no tiene salida, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios está diciéndote hoy, yo soy tu protector, yo soy tu defensor. Yo puedo cambiar el corazón de tus enemigos. Yo puedo convertir tu mayor crisis en tu mayor testimonio. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción permite que testimonios como el del hermano Musa lleguen a más personas en el mundo. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre atravesando una enfermedad, tu hermano enfrentando persecución, tu amigo luchando con dudas, tu vecino que necesita ver que Dios es real. Alguien en tu vida necesita escuchar que ninguna situación es imposible para Dios. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Si hay un tipo de testimonio que quieres escuchar, dínoslo. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Este canal existe para servirte, para edificarte, para recordarte que Dios sigue haciendo milagros hoy. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo poder que detuvo los explosivos en Gombe detenga los ataques contra tu vida. Que los ángeles que rodearon esa iglesia rodeen tu hogar. Que la gracia que transformó a un general asesino te transforme a ti, sin importar cuál sea tu pasado. En el nombre poderoso de Jesús declaro sobre tu vida protección divina, transformación sobrenatural y testimonio impactante. Que tu historia de redención sea tan poderosa como la del hermano Musa. Que tus enemigos se conviertan en tus hermanos. Que tu dolor se convierta en tu plataforma. Que tu prueba se convierta en tu testimonio. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente. Que la sangre de Cristo te cubra. Que el Espíritu Santo te guíe. Y que nunca olvides. Ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. Ninguna persona está demasiado lejos para el amor de Cristo. Ningún enemigo es demasiado poderoso para el poder del Altísimo. Amén y amén.